Lóbulo frontal. Las funciones del lóbulo frontal podemos encontrar el control motor, la función ejecutiva, la emoción, la atención y la motivación. Los síndromes del lóbulo frontal son 4: el síndrome prefrontal, el trastorno por déficit atencional, el síndrome orbitofrontal y la afasia de Broca. El síndrome prefrontal se caracteriza por una lesión en el área prefrontal. Sus síntomas abarcan fallas en la inhibición de respuestas, alteración de la conducta social, fallas en la planificación y que no hay fluidez verbal. Por ejemplo, cuando a una persona que está realizando una tarea se le pide que deje de hacerlo y la cambie por otra, le va a costar mucho hacerlo. El trastorno por déficit atencional se caracteriza por síntomas tales como hiperactividad, distractibilidad, dificultad para prestar atención y enfocarse y fallos en la inhibición de respuesta. Por ejemplo, los niños que no pueden permanecer sentados por mucho tiempo en la silla durante el periodo de clases. El síndrome orbitofrontal se caracteriza por una lesión especialmente en las áreas basales 11 y 12 de Brodmann. Sus síntomas son desinhibición, conductas inapropiadas, irritabilidad, labilidad emocional, distractibilidad y dificultades para responder a señales sociales. Por ejemplo, cuando una persona se burla en un funeral y comienza a reírse, lo cual es inapropiado. La afasia de Broca es un trastorno del lenguaje que produce problemas a la hora de hablar o escribir. Se caracteriza por una falta de fluidez del lenguaje espontáneo, fallas en la producción del lenguaje, déficit en la repetición y memoria de palabras y alteraciones motoras como la parálisis. Por ejemplo, una persona con afasia de Broca dirá libro, libro, dos, mesa, cuando quiso decir hay dos libros sobre la mesa. Lóbulo parietal. Las funciones del lóbulo parietal se van a dividir en el hemisferio izquierdo y en el hemisferio derecho. Dentro del hemisferio izquierdo tenemos el lenguaje comprensivo, la lectoescritura y el cálculo. En el hemisferio derecho tenemos los procesos visoespaciales, el esquema corporal, que es la representación mental del propio cuerpo y con los demás en perspectiva, y también tenemos que colabora con la calidad del movimiento, ya que se requiere de la información sensitiva para un buen control. Los síndromes del lóbulo parietal son dos: el síndrome de Hirschman y la epilepsia. El síndrome de Hirschman es un trastorno neurológico que se caracteriza por síntomas como la acalculia espacial, la agnosia digital, la desorientación izquierda-derecha y agrafia pura. Por ejemplo, un paciente que posea una desorientación izquierda-derecha puede confundir ciertas letras, como la Q con la P y la B con la D. La epilepsia se caracteriza por ser un trastorno neurológico que afecta al sistema nervioso. Son convulsiones súbitas e impredecibles, que son crisis epilépticas. Sus síntomas pueden verse en confusión temporaria, movimientos espasmódicos incontrolables de brazos y piernas, episodios de mirada fija, pérdida del conocimiento o conciencia y síntomas psíquicos como miedo, ansiedad o déjà vu. Por ejemplo, una persona que padece convulsiones leves puede consumirse de miedo, fascinación intelectual e incluso placer. Lóbulo temporal. Las funciones del lóbulo temporal podemos encontrar el reconocimiento de objetos que observamos, clasificar por categorías lo que observamos y escuchamos, pasar la información a la memoria de largo plazo, las emociones, recordar datos del espacio donde estamos ubicados y la percepción de la palabra, la percepción de la música, la percepción social del contexto y la percepción del tono emocional. Los síndromes del lóbulo temporal son tres: la afasia sensorial o de Wernicke, el síndrome de Claver-Bussy y la personalidad del lóbulo temporal. La afasia sensorial es un trastorno del lenguaje que se caracteriza por la presencia de dificultades en la comprensión del lenguaje, como la anosognosia, la agnosia verbal y la agnosia auditiva. Por ejemplo, si le pedimos a una persona con este tipo de afasia que vaya a comprar un listado de alimentos al supermercado, lo más probable es que no las podrá recordar. El síndrome de Claver-Bussy es un trastorno de la conducta que presenta síntomas tales como la agnosia visual, conductas exploratorias orales o táctiles, hipersexualidad, bulimia, trastornos de la memoria, emociones planas, asterognosia y prosopagnosia. Por ejemplo, una persona que realiza tocamientos o succiones socialmente inapropiadas a objetos para su reconocimiento. La personalidad del lóbulo temporal está involucrado en la personalidad y la afectividad. Sus síntomas son preservación en discusiones de temas personales, falta de respeto de la distancia al hablar, hiperreligiosidad y tendencia a la agresividad. Por ejemplo,
La personalidad del paciente se puede ver afectada por la epilepsia en el lóbulo temporal. Lóbulo occipital. La función del lóbulo occipital es que permite la percepción visual, lo que implica la acción de los sentidos, más la integración de información proveniente de varias áreas de la corteza y otras regiones subcorticales. Los síndromes y síntomas del lóbulo occipital son los siguientes: hemianopsia o pérdida de la visión en una mitad del campo, escotomas, que son visiones de luces o puntos negros, visión ciega, ceguera para el color y agnosias visuales. Dentro de la ceguera para el color tenemos la acromatopsia, que es una enfermedad congénita que consiste en una anomalía de la visión, a consecuencia de la cual solo son percibidos los colores blanco, negro, gris y todas sus tonalidades. Por ejemplo, una persona con acromatopsia no puede reconocer cuando una fruta está madura o verde por los colores, sino que requiere del tacto para descifrarlo. Las agnosias visuales, dentro de ellas podemos encontrar dos tipos: las agnosias visuales perceptivas y las agnosias visuales asociativas. Las agnosias visuales perceptivas son aquellas que no se reconocen los objetos, pero conserva la visión del color, la agudeza visual y el movimiento. Sus síntomas son la prosopagnosia y la simultagnosia. Un ejemplo es cuando una persona que tenga prosopagnosia, después de ir y tomar fotos de un viaje, no podrá reconocer a las personas de la foto. En cambio, las agnosias visuales asociativas es la incapacidad para identificar objetos percibidos visualmente, aunque el paciente los puede dibujar o emparejar. Sus síntomas son agnosia del color, agnosia visoespacial o de profundidad y agnosia del movimiento. Un ejemplo es cuando se le pide a una persona que diga qué es cierto objeto, por ejemplo, una mesa, y ésta no puede denominarla, sino que comienza a describirla.